soy la doctora Alejandra Aguzzi, profesora titular de la Cátedra de Farmacología y Terapéutica A de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, y comparto autoría con la doctora Cecilia Moro. Bueno, va de nuevo. Es un chiste, me estoy retando. Dale, dale. O sea, Dale. fíjate con esto, que tenés que, vos te silenciás cuando yo hablo, pero cuando tenés que hablar vos, te... Dale. Bueno, ¿vamos de vuelta? Dale. O sea, por Dios, si llegas a ver esto de nuevo, te vas a... Podemos hacer después una capsulita del detrás de escena. No, terrible, terrible. Dale, vamos. Bueno, va, ok. Es sí, conectar. Se le salió el video ahora. ¿Qué pasó? Ah, ok. No sé, Ceci, qué sé yo. Y vos apagaste la camarita, mi amor. Ay, chiquita. Ya está. Es que hubiese salido mejor si no era grabado, te digo. Seguro, estoy segura, porque te adaptas. Dale. Bueno, ¿arrancamos? Por Perfecto. favor. Ok. Soy la doctora Alejandra Aguzzi, profesora titular de la Cátedra de Farmacología y Terapéutica A de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, y comparto autoría del trabajo que le vamos a presentar a continuación con la doctora Cecilia Moro. Buenos días, soy la doctora Cecilia Moro, también pertenezco a la Cátedra A de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctora. Bien, el trabajo que vamos a presentar a continuación surge a través de una convocatoria que hace la Academia Nacional de Odontología con el apoyo de Laboratorios Bernabó, de convocar a un premio en una investigación de tipo ya sea observacional o experimental que asocie el COVID-19 a nuestra profesión odontológica. Bueno, a nosotros nos surge la inquietud de participar y como analizando la revisión bibliográfica habíamos visto que en diferentes países de Europa y de Asia se llevaban a cabo muchos estudios de tipo observacional, donde se medía el impacto que había tenido el COVID en los profesionales odontólogos. Nos pareció sumamente importante analizar qué pasaba en nuestro contexto. Y surge así este trabajo que titulamos Impacto del COVID-19 en los profesionales odontólogos. Y bueno, como todos sabemos, la pandemia del COVID ha cambiado profundamente todos los sectores de la sociedad. Ha alterado muchísimas estructuras sociales que creíamos firmemente establecidas. Y ya sabemos que por la naturaleza de nuestra profesión, el riesgo de contraer COVID es uno de los más altos entre los profesionales de la salud. Es así como surge nuestro objetivo de trabajo, que es revelar el comportamiento de los odontólogos y exponer sus reacciones en relación a las medidas restrictivas profesionales de la pandemia COVID-19 debido a la aplicación del aislamiento social y preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo argentino el 19 de marzo del 2020. ¿Cómo planteamos este trabajo? Planteamos hacer un estudio descriptivo, solo presentamos porcentajes,
salvo alguna excepción en donde pudimos realizar la prueba estadística del chi cuadrado, que vamos a ver un poquito más adelante. Es transversal, porque se realizó durante el transcurso del mes del 15 de julio al 15 de agosto, y es observacional, porque no modificamos a los profesionales bajo estudio. La muestra estuvo constituida por odontólogos que ejercen la profesión en el ámbito de la ciudad de Córdoba. Se envió una encuesta a 670 odontólogos y respondieron 220, que son los que forman nuestra muestra. Como instrumento de recogida de datos se utilizó una encuesta con preguntas estructuradas de opción múltiple, y la encuesta se creó utilizando la aplicación Google Forms de acceso libre. El enlace a dicha encuesta se envió por WhatsApp y por email. Se realizaron estadísticas descriptivas, como decíamos anteriormente, calculando porcentajes de respuestas, y para evaluar las posibles diferencias entre algunas variables, porque no todas las pudimos correlacionar, se realizó la prueba del chi cuadrado. Los resultados de la prueba se consideraron significativos cuando la P fue menor a 0,05. Los resultados Como dijo la doctora, la encuesta se envió a 670 odontólogos de la ciudad de Córdoba, de los cuales le respondieron 220 odontólogos. En cuanto al género, la mayoría fueron odontólogos de sexo femenino, el 73,60%. En cuanto a la edad, la mayoría de los odontólogos, el 65,50%, entre 41 a 60 años. En cuanto al lugar de trabajo, el 78,20% trabaja solo en su consultorio y el resto de porcentajes en clínica o entidades odontológicas. En cuanto a si trabajan en más de un consultorio, el 62% no trabaja en más de un consultorio. En cuanto a las obras sociales, el 85% de los odontólogos trabaja con obras sociales y el 15% de manera particular. En cuanto a las especialidades odontológicas, la mayoría, es decir, el 41,80%, hace odontología general, y el resto de los porcentajes, odontopediatría, periodoncia y demás áreas de la odontología. En cuanto a la atención por semana de pacientes antes de la pandemia por COVID-19, el 49,10% atendía a más de 20 pacientes por semana. Luego de la pandemia, el 53,60% atendía entre 1 a 10 pacientes por semana. Desde el comienzo de la cuarentena obligatoria, el 86,90% atendió solamente urgencias odontológicas. Doctora, los resultados. Silencio, por favor. Bien. Justamente en cuanto a lo que hablábamos hace un momento, vamos a ir a la filmina anterior. No. Que hablábamos de la cantidad de pacientes atendidos semanalmente. Justamente aquí es donde encontramos diferencias significativas en cuanto a la cantidad de pacientes. Y podemos ver cómo antes de la pandemia, ¿sí?, se atendían más de 20 pacientes semanales, y luego de la pandemia disminuye muchísimo esta cantidad de pacientes, ¿sí? Lo mismo ocurre con el número de 1 a 10 pacientes. Antes se atendía, antes de la pandemia, de 1 a 10 pacientes, eran pocos los odontólogos que lo atendían, pero luego de la pandemia este número disminuye considerablemente. Doctora. Bueno, continuamos. En la parte económica, ¿de qué manera se vieron afectados sus ingresos financieros? El 77,30% de los odontólogos dice que mucho.
En cuanto a lo que se refiere si alquilan en lugar del consultorio o son propietarios, el 61,80% alquila el lugar de trabajo. En cuanto a si tienen otros ingresos, además del trabajo en su consultorio, el 68% no tiene otros ingresos. Doctora. Bien. En cuanto al acceder al ingreso económico de emergencia, solo el 8% pudo acceder a esta ayuda económica. Y en cuanto al acceso al crédito de tasa cero otorgado por el Gobierno Nacional para monotributistas, solo el 28% pudo acceder. Todo esto llevó a que un 26% de los odontólogos encuestados en algún momento de esta pandemia pensara en cerrar definitivamente su consultorio. Este es un dato no menor. Cuando nosotros analizamos las variables emocionales, vimos que un 44% se vieron muy afectados emocionalmente. Sin embargo, casi un 70% piensa que esta experiencia fue tanto positiva como negativa. En cuanto al miedo a contraer la enfermedad, solo el 34,5% tuvo en algún momento miedo a contraer la enfermedad. Lo que sí, no hay que olvidar que este trabajo se realizó entre julio y agosto del corriente año. En ese momento en Córdoba no teníamos el pico de contagio. El pico de contagio acá se produjo en octubre, entonces posiblemente por eso fue un número tan bajo. Lo mismo que ocurre con esta variable que dice que si conoce o sabe de algún colega que haya contraído la enfermedad, solo el 12% respondió que sí, y esto es por la fecha en que se realiza el estudio. Seguramente en octubre fue mucho mayor este número. Las conclusiones de nuestro trabajo es que la condición de emergencia relacionada con el COVID-19 tuvo un impacto negativo en los profesionales odontólogos de la ciudad de Córdoba. Esto se debe a que un importante número de profesionales vieron disminuidos sus ingresos económicos y que ha pensado, debido a ello, en algún momento de esta pandemia en cerrar su consultorio odontológico. Y pensamos que disponer de información precisa, coherente, oportuna y transparente es fundamental para poder dar solución a las consecuencias que se nos va a presentar, porque cuando termine esta pandemia el escenario va a ser completamente distinto a lo que veníamos acostumbrados. Y nosotros pensamos que hay que informar para reducir la incertidumbre y para fomentar la confianza en los planos económicos, en particular en el lugar de trabajo. Recordemos que el odontólogo es el primer eslabón en una cadena donde en el plano laboral siguen asistentes dentales, laboratoristas, proveedores de insumos odontológicos. Entonces, del trabajo del odontólogo dependen muchas otras personas. Es fundamental, por ello, generar esta confianza en que pueden continuar ejerciendo su profesión. Y consideramos que son muy pocos los estudios que hay en Latinoamérica en esta relación entre COVID y el impacto que tuvo en nuestra profesión. Entonces creemos que es necesario continuar con estos estudios en nuestra región porque podemos vernos condicionados por los escenarios que tengan, por ejemplo, nuestros países limítrofes. Entonces es fundamental continuar con estudios de este tipo. Recuerden que el nuestro está circunscripto regionalmente solo a la ciudad de Córdoba.
Bien, algunas preguntas que pueden surgir acerca de este trabajo es, por ejemplo, que podríamos haber indagado sobre las normas de seguridad, específicamente sobre qué normas de seguridad utilizaron los odontólogos. Lo que pasa es que como hay cierta desinformación, pensamos que tal vez era necesario esperar un tiempo prudencial para ampliar este estudio y poder indagar precisamente sobre estas normas de bioseguridad aplicadas, que tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad. No son las mismas que veníamos aplicando anteriormente, sino que tuvimos que adaptarnos. ¿Alguna otra pregunta podría surgir de por qué no lo hicimos más extendido hacia la provincia de Córdoba? Y bueno, porque nosotros utilizábamos la forma de comunicación de la encuesta, que era a través de WhatsApp o correo electrónico, entonces tal vez la demora en contestar la encuesta se iba a complicar y podría haber habido un eventual sesgo de la información, por ejemplo, porque conteste más gente del norte de la provincia o del sur de la provincia. Entonces nos parecía que delimitar en la ciudad de Córdoba era como una muestra más homogénea, si se quiere. Pero sí pensamos que hay que continuar con este tipo de trabajos para poder ver también de qué manera se puede actuar, como decíamos, dándole más confianza, informando a los profesionales. Y bueno, nosotros creemos que en el campo de odontología tenemos muchísimas posibles preguntas a hacernos con respecto a continuar la investigación de cómo el COVID se puede ver reflejado en nuestra consulta odontológica. Por ejemplo, saber cuánto tiempo está presente el COVID en saliva. Saber si las enzimas presentes en saliva tienen actividad antiviral, por ejemplo. Entonces tenemos un campo en el que hay que continuar con un tipo de investigación experimental específico para aumentar el conocimiento de esta patología específica a nuestra profesión odontológica. Bien, no sé, doctora Cecilia Moro, si querés agregar algo. Bueno, simplemente agradecer especialmente a Laboratorios Bernabó por fomentar y por apoyar a la investigación científica en nuestra área, ya que permite seguir generando conocimientos que van a dar respuesta a interrogantes que van surgiendo en nuestra profesión.